Aleluya, gloria al Señor. Soy el pastor David Sierra, de Quito, Ecuador, en el centro del mundo, latitud 0. Para compartir hoy, martes 11 de agosto del 2020, Escuela de Profetas. Escuela de Profetas no hace profetas, más bien este tema está tan maravilloso, tan abierto para que usted entienda qué es un llamado, qué es un escogitamiento profético y cuál es la responsabilidad y dónde se fundamenta un ministerio profético. Nunca antes lo había visto así, pero yo le doy gracias al Señor por mostrarme esta forma que primera vez la voy a compartir. El cuidado de los futuros profetas. Sabemos que la Escritura en el libro de Joel dice, en los postreros tiempos, Definitivamente no sabemos si estamos en los postreros o si ya estamos en los postreros, pero desde hace más de 2000 años estamos diciendo, la venida del Señor ya es cerca, la venida del Señor ya está. Pero no nos queremos nosotros arriesgar ni equivocarnos por no profetizar que estamos en los tiempos finales y tampoco por menospreciar los tiempos que ya pasaron. Si el Padre dice que en el tiempo postrero, aún los siervos, los hijos de las criadas profetizarán, que todo ser viviente profetizará, porque el Espíritu Santo, el Padre derramará, Elohim derramará de su Espíritu y todos vamos a profetizar. Bueno, si es que estamos todavía para ese tiempo. Entonces, nosotros debemos estar alertándonos a que en este tiempo, si son los postreros, el Padre está gestando, está levantando, está creando, está poniendo en el corazón de muchachos, de niños, de jóvenes, el ministerio profético. Un ministerio que ha sido muy cuestionado y será siempre cuestionado. Gracias. Será un ministerio, pero que es un privilegio. Y como siempre le digo, más que un privilegio, una gran responsabilidad. Vale la pena que yo le diga, la condición que fue en mi contra cuando recibí el llamado profético fue un encuentro personal en la intimidad con el Padre y me habló, me dijo, yo te he llamado por profeta y te doy por profeta a las naciones. Y me explicó tan claro, me dijo, desde hoy en adelante tú me perteneces íntegramente. No te doy el privilegio de llorar. No te doy el privilegio de que tomes tus decisiones, porque me perteneces y te he tomado para mi gloria y para mi honra. Y me habló el Señor y me dio una señal profética, que aunque es dolorosa, yo ya sabía el cumplimiento. Y me dijo, porque morirá tu padre, pero no te permitiré que llores. Y después morirá tu madre, y tampoco te permitiré que llores. Pero te revelaré el tiempo de la consolación, porque me perteneces y te he tomado para mi gloria, para mi honra. Transferir estas experiencias, y cuidado, las experiencias no hacen doctrinas, pero transferir las experiencias a los jóvenes, a los muchachos, a los niños que vienen detrás, sabiendo que tienen y están marcados por el Espíritu, por la palabra, para un llamamiento a un ministerio profético, es una gran responsabilidad para los padres. En mi caso, yo conocí al Señor el 3 de septiembre del 88, sábado, 10 de la mañana, y ese mismo día mi padre también aceptó al Señor Jesucristo. Ese mismo día nos bautizamos. Aceptamos 10 de la mañana al Señor Jesucristo, 11 de la mañana estábamos bautizándonos en agua. 2 de la tarde estuve visitando la cárcel a los presos. Y no fue forzado, sino que el Señor aceleró en mí el proceso
Porque si el padre quiere acelerar los procesos, el producto no se daña. Pero cuando el producto quiere acelerar los procesos, se adelanta o se atrasa. Y entonces se daña el producto final. Yo tengo este testimonio que le puede servir a alguien. Pero la enseñanza que tengo yo es para cuidar a los futuros profetas. Y normalmente cuando hablamos de los futuros profetas, estamos pensando en la iglesia, estamos pensando en escuela de profetas, estamos pensando, no. Eso es lo que yo me perdí. Que a mí no me llamó el Señor estando en la casa, en el sacerdocio. A mí me llamó en la casa cuando yo estaba ejerciendo un sacerdocio que nunca conocí. Porque el sacerdocio es la intimidad, el sacerdocio es disfrutar de su presencia, el sacerdocio es acercarse al Padre sin pedir nada, el sacerdocio es únicamente adorarle sabiendo que yo soy nada y que siendo nada fui llamado para algo muy grande. El ministerio profético es una aventura maravillosa. Yo me imagino a Jeremías, y Jeremías le confronta, le reclama a Elohim. Dice, yo no quiero que tú me tomes a mí porque viene tu espíritu, me toma a mí y me obliga a ir a donde no quiero ir, me obliga a hablar lo que no quiero hablar. Después me botan en un pozo y ahí me dejas. Y en realidad que no era así porque el Señor tiene cuidado de sus profetas. Pero yo no tuve el privilegio de ser discipulado, de desarrollar el sacerdocio a través de mis padres. Desde el 3 de septiembre del 88, sábado 10 de la mañana, empecé a desayunar con el padre 4 de la mañana, 3 de la mañana, y no ha fallado. Y me ha ido revelando cosas maravillosas porque el ministerio profético madura en la intimidad. En la intimidad, la confianza de la palabra que te da el Padre para ponerla por obra o para decir, así dice el Señor, esa es la madurez a la cual tienen que llegar los niños profetas, los muchachos profetas y los jóvenes profetas que ya están levantados para este tiempo, porque son las 3 generaciones que trabajando juntos vamos a acabar con el enemigo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, 3 generaciones. El Dios de mi vida, de mis hijos y de mis nietos. Porque si es que no viene hasta esas 3 generaciones, mi hijo desarrollará otras 3. Y entonces la secuencia será la que el cumplimiento del Señor determine en su tiempo el cumplimiento. Cuidando de los futuros profetas. Dice la Escritura, allí en 1 de Tesalonicenses 5:20 al 22. Por favor, con la Escritura en la mano, papel y lápiz. Primera de Tesalonicenses 5:20 al 22. Pablo advierte a los de Tesalónica y dice, no debemos menospreciar la profecía. Bueno, este versículo es maravilloso y yo me he contentado cuando alguien dice, mire, yo no entiendo la profecía, dice, pero no la menosprecio. La voy a tener ahí en stand-by, la voy a tener un poco en cuidado hasta el cumplimiento. No me atrevo a decir no creo. Porque es maravilloso. Pablo dice, no debemos menospreciar la profecía. Pero lo siguiente es tremendo. Porque dice, y por supuesto tampoco menospreciar al profeta que dice, al profeta que habla. Entonces dice ahí en 1 de Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, es examinadlo todo. Retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Algunos no menosprecian la profecía, aceptan la profecía, pero desprecian al profeta. Bueno, y de eso el corazón del profeta debe estar curado.
El corazón del profeta debe estar totalmente sanado. La figura de un profeta es una tortuga. La tortuga está cubierta por una coraza. Le lanzan piedras, le hacen barbaridades, le gritan, le hablan. La tortuga lo que hace es meterse en su caparazón y salir cuando todos los adversarios se han retirado. Esa es la figura de un profeta, una coraza tan fuerte por fuera que nada le haga daño, pero debe tener un corazón muy sensible por dentro para oír la voz de Elohim. Debe tener un corazón tan sensible que solo oír el rumor de un viento suave y saber de dónde procede ese viento. Escuchar la voz del Padre y reconocer que es su voz. Y eso no lo vamos a aprender en una escuela de profetas. Eso lo aprendemos en la intimidad o lo aprendemos en el sacerdocio. Y le voy a enseñar por qué digo esto. Permanentemente Elohim está levantando profetas emergentes. Esto no para. El Padre, yo me imagino que por un profeta muerto levanta 100, levanta 1000. Porque precisamente los tiempos finales van a tener que ver con la directriz profética, porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Entre nosotros hay profetas, no es que van a levantarse, ya hay, pero es necesario dos cosas urgentes. La primera, cuidarlos y enseñarlos a escuchar la voz de Elohim. Porque esto se le enseña a un niño, a un muchacho. El error quizás de los niños y muchachos profetas es que no se dejan enseñar. Porque medio el Padre les da una profecía y entonces se envanecen y ya creen que son mucho más grandes que el tutor, más grandes que el maestro. Solo quien se deje enseñar llegará al final del proceso. Y la enseñanza es un proceso que no termina. Le decía que lo primero urgente es cuidarlos y enseñarles a escuchar la voz de Elohim. Lo segundo, desarrollar en ellos el carácter del Yeshua HaMashiach. Y la característica del carácter del Yeshua HaMashiach es mansedumbre y humildad. El profeta contemporáneo como que se levanta el ego cuando dice una profecía. Nosotros somos solo el recipiente. Y tenga misericordia el Señor de que digamos exactamente como envió a decir el mensaje. Porque a veces el recipiente está contaminado. Y es mejor limpiarse de toda contaminación. Tener el carácter de Jesucristo es ser manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre y esa humildad permite que el Señor vaya revelando más y más y más. Porque si es que hay envanecimiento, el Señor corta la revelación. Estas dos cosas urgentes son las que debemos enseñar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes profetas. Primero, cuidarles de enseñar a escuchar la voz de Elohim. Pero segundo, desarrollar el carácter de Cristo en mansedumbre y en humildad. En la historia del profeta Samuel tenemos el ejemplo que aplica estos dos puntos importantes. En la escritura marca una diferencia, pero marca un nuevo tiempo como lo que va a suceder ahora. Cuando salgamos de esta pandemia salimos a una nueva dimensión, a un nuevo tiempo. Nunca más será lo mismo los ministerios proféticos. Yo estoy seguro que van a salir, los que aprendan esta enseñanza, van a salir con una voz certera y segura como profetas, si es que tienen el llamado. Porque después del llamado lo que viene es el escogitamiento. En el tiempo de Samuel, Elí, un sacerdote,
en decadencia. Idéntico a lo que estamos pasando ahora. Todos los ministerios en decadencia y los grandes hombres están siendo llevados por el Señor. Elí, un sacerdote en decadencia, le enseñó a Samuel a escuchar la voz, a conocer la voz de Yahweh y también a decir el mensaje profético tal como lo escuchó. El cuidado de un profeta no está en manos de un pastor, entiéndame por favor. Y eso es lo que a mí me alegra en este tiempo, porque es ahora cuando vamos a preparar profetas niños, profetas muchachos, profetas jóvenes. El cuidado de un profeta no está en las manos de un pastor, no está en las manos de ningún ministerio. El cuidado de un niño profeta está en manos del sacerdocio. Aquí tenemos la oportunidad de conocer la importancia del sacerdocio para poner como fundamento el carácter de Cristo. El carácter de Cristo era pasar de rodillas frente al Padre. Yo no hago nada que no le vea hacer a mi Padre. Si formamos el carácter de Cristo en nuestros hijos, porque el sacerdocio se disipula en la casa. Samuel prácticamente, la educación espiritual fue a cargo del sacerdote Elí. Y mire que le digo la educación espiritual, porque no podemos endosar la educación terrenal también al sacerdote. Estoy hablando del sacerdote del templo. Porque nosotros ahora estamos encerrados con el sacerdote que es el padre, que es la madre, y todos somos sacerdotes. ¿Dónde está eso? En Éxodo 19:6. En Primera de Pedro 2:9. Somos sacerdotes. Linaje escogido. El papá es sacerdote, el hijo es sacerdote, todos los hijos son sacerdotes, la esposa es sacerdote. Es el único rol donde todos somos iguales. Entonces, yo le voy a hablar ahora del niño Samuel, del muchacho Samuel, del joven Samuel, y quizás si tenemos un poquito de tiempo, o tal vez lo dejemos para el siguiente martes, o tal vez para mañana en sacerdocio, sobre el Samuel adulto, el profeta probado. Hablemos del niño Samuel. Al igual que un niño natural, porque estoy hablando aquí de un niño espiritual llamado a un ministerio profético, necesita alimento, aseo, asistencia en educación, consejo, liberación, etc. Así también es importante darle asistencia a un niño profeta. Ahora, mire que Ana, cuando tuvo el niño, no fue deseo de Ana, fue el deseo del padre. Ana quería un hijo. Ana era estéril, pero la esterilidad no es maldición cuando la mujer está en manos del Señor. Ese vientre no es estéril, está reservado para un tiempo del Padre. Y entonces se embarazó Ana y Ana tuvo a Samuel. Pero la promesa era, si me das un hijo, si ves la aflicción de tu sierva, si me das un hijo varón, yo te lo entregaré a ti. ¿Por qué? Porque el padre ya veía cómo Elí, Ofní y Finés estaban apartados de la presencia y apartados de la voluntad del Padre. E iba a cambiar un ministerio sacerdotal por el desarrollo de un ministerio profético. Por eso le digo, un ministerio profético tiene fundamento sacerdotal. Un error graso es buscar un profeta para que disipule otro profeta. Está bien si es que fuera maduro o si es que fuera joven. Ese fue el caso de Eliseo con Elías. Pero cuando un niño es levantado como profeta, tiene que estar en manos de un sacerdote, porque el sacerdote es el que conoce la intimidad del Padre.
Dejarse moldear en el camino es asunto sacerdotal, no es pastoral. Yo voy a hablar de algunas etapas de la importancia en la niñez de un niño profeta. Cuando yo hablo ahora de un niño profeta, puede ser un profeta de 30 años, puede ser un profeta de 25 años, pero espiritualmente es un niño. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Dejarse enseñar por un sacerdote. Sacerdocio no es ministerio, es alguien que sabe ministrar la presencia del Padre. El ministerio profético se fundamenta en la intimidad, y la intimidad es ministración de la presencia de Elohim. La primera etapa de este profeta niño está en manos del sacerdote de la familia. Pero como en ese tiempo estaba el sacerdote Elí, el encargado del templo, la responsabilidad cayó sobre él. En esta etapa podemos notar que, primero, el niño servía al Señor en presencia del sacerdote Elí. Mire que desde niño Elí no es que le dio la oportunidad, sino que el deseo natural, espiritual de Samuel le invitaba a ministrar la presencia del Padre, pero siempre por respeto a la autoridad lo hacía en presencia de Elí. No es que yo ya soy profeta y aquí ya no necesito quien me enseñe, no. Quien diga que ya lo sabe todo ya se declara el ignorante perfecto. La enseñanza es hasta el final, tiene que aprender a morir. Eso es para alguien que dice que yo ya lo sé todo. No, no, no. Hasta el final de su último suspiro tiene que aprender a morir. Tiene que aprender a despojarse de todo. Es decir, necesitaba conducción en el servicio, en la administración, pero esto sujeto a la autoridad que era Elí. Dejarse formar en la obediencia como siervo. Mira, entonces tenemos un paso importante para formar un niño profeta. Recuerde que estoy hablando de niños profetas espirituales, es decir, no de 5 años, de 6 años como era Samuel, sino de un niño profeta que tiene el llamado y escucha a los 20 años, a los de 18 años, es un niño espiritual. Elí sabía que fue llamado por Elohim y lo tenía que preparar para que Samuel responda a su llamado. Aquí vamos a ver nosotros cantidad de cosas a favor de Elí. Y recuerden que Elí estaba quedándose ciego. Elí no tuvo éxito con sus hijos. O sea, Elí como padre no discipuló el sacerdocio en sus hijos. Y mire, ahí alguien podría decir, ¿cómo le va a dejar ahí con el sacerdote Elí, que ni siquiera puede ministrar a sus hijos? Le va a dañar al Samuelito. Los hijos de Samuel también salieron terribles, pero no fue culpa de Samuel. Es la influencia del mundo en los hijos. No califica el ministerio de un hombre por los que le rodean. Dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 11, 18. Elcana volvió a su casa, pero el niño se quedó para servir a Elohim bajo el cuidado del Cohen Elí, del sacerdote Elí. Los banim de Elí se pervierten, los hijos de Elí pervertidos. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta a Elohim. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor, de modo que
De este modo trataba a todos los israelitas en Silo. No estaba ministrando conforme era la misericordia y conforme era la gracia. Además, antes de quemarse la grasa, solían llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Se cometían tremendos errores, y a la puerta del templo los hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban teniendo intimidad con las muchachas. Era terrible. El joven Samuel empezaba a ministrar la presencia del Padre. En el 1:18 dice: el niño Shemuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia de Elohim. Mire que esto es importante. Muchachos, niños espirituales, si el Señor le llamó a profeta, no espere ya salir a profetizar, empiece sirviendo. Lo dije todo clarito y con mucho respeto. Si usted sabe que tiene un llamado profético, empiece sirviendo, no profetizando. Samuel servía en la presencia de Yahweh, pero vestido de efod de lino. Esto es muy importante. La segunda característica de una generación de los niños profetas, que Samuel, siendo niño, servía delante del Señor, pero usaba el efod de lino. Esto quiere decir, servía con dignidad, cuidando su presencia, cuidando su consagración, porque el servicio es para el Señor, usando bien el don que ha recibido. A ver, un pastor no es solo para pastorear. Un pastor a veces tiene que barrer la iglesia, o a veces tiene que lavar lo que han dejado sucio. El pastor tiene que hacerlo, y ese momento también está ministrando la presencia del Padre. Igual, un niño profeta que ha sido llamado, la aspiración no es solo profetizar, sino servir. Pero antes de servir es adorar. Adorar, servir y el ministerio. Tercero, tenía la cobertura terrenal de su madre Ana. Le voy a explicar por qué y por qué dice cobertura. Dice allí en 1 Samuel 2:19: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esto no le podía endosar a Elí, pues, harás de un efod a mi hijo. Porque hay cobertura terrenal, pero cobertura espiritual. Entonces, la asistencia de la madre, entregarle la túnica quiere decir cobertura. Y terrenalmente la cobertura estaba bajo Ana, la que vio el milagro. Y esta es la figura sacerdotal de su casa, pero fue entregado para que el desarrollo de su ministerio profético sea bajo el sacerdote Elí. Cuarta característica. El crecimiento de Samuel fue en estatura y en gracia. ¿Se acuerda de Jesucristo? Igual, crecía en estatura y en gracia delante de los hombres. Al decir un crecimiento en estatura y en gracia, quiere decir un crecimiento regular, normal, no acelerado, no en microondas. No, es que yo quiero que el Señor me use y me voy a entrar en un ayuno de 500 días y voy a salir ungido y para decir lo que dice Dios. No es así. Porque el crecimiento es normal, es regular. Yo no entiendo esos ministros que dicen, me voy de ayuno porque quiero revelación. El ayuno es para que el hombre viejo mengüe y el hombre espiritual crezca.
Y eso sucede cuando el hombre natural reconoce sus pecados, sus errores, restituye al agraviado, perdona las deudas. Entonces el hombre espiritual crece. Y no es solo dejando de comer, sino leyendo la Escritura para que el alma se someta. Emociones, voluntad e intelecto bajo el poder de la palabra y del Espíritu. Para eso es el ayuno, no para hacer crecer el ministerio. Cuando la gente ve un ministro así, entonces la iglesia crece, pero no creció por el ayuno, sino por la presencia de Cristo en el ministro. ¿Cuánto tenemos que rectificar? El crecimiento espiritual no es en microondas. Voy a entrar 5 días en la lectura de la palabra. Si eso es una disciplina que debe ser todos los días. No es que no voy a leer un mes, pero me meto 4 días. No has hecho nada todo el mes. Lo que valen son esos 4 días. El crecimiento espiritual denota madurez, es decir, se ven frutos. Y paralelo a los frutos se ve un desarrollo. ¿En qué? En el respeto y la aceptación de los hombres a ese niño, a ese muchacho, a ese joven. Primera de Samuel 2:26. El joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. La segunda etapa. Ojalá que alcancemos a ver esta segunda etapa. La segunda etapa. Primera de Samuel 3:1-2. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esta es la realidad que tenemos ahora. Y por eso yo digo, los ministerios en general están en decadencia. Si no fuera por los ministerios apostólicos proféticos verticales que estamos hablando, la verdad, estaría todo por el piso. En toda mi vida, 33 años de ministro, lo que he visto es no tantos falsos apóstoles ni falsos profetas. He visto muchísimos falsos pastores. Nunca fueron llamados, pero se abrieron una tienda pensando que es buen negocio. Samuel creció y servía al Señor en presencia de Elí. Escaseaba la palabra de visión. Es lo que sucede ahora. No hay visión, no hay revelación, no hay vida. Lo que se quiere llenar en la iglesia, lo que se quería llenar es con luces, con ministerios apagado las luces y con tecnología. Tal como quisieron calentarle a David cuando estaba viejo. Estando viejo dijeron, traigan a una mujer joven para que revive el viejo. Entonces las iglesias cuando ya están quedándose sin gente, lo que dicen, traigamos algo técnico, algo moderno. La intimidad con el Padre hace crecer todo. Los ojos de Elí se estaban apagando. Gente sin visión, que dicen que ya no hay revelación, que la palabra está revelada, pero ni la leen. Esto representa un tiempo de decadencia de una generación sacerdotal que ya no tenía directriz de Elohim y el pueblo estaba desenfrenado. Salieron a la guerra contra los filisteos, nadie fue capaz de decir, creo que estamos mal. Los hijos de Elí fueron a traer el arca fue tomada. Entonces, las etapas en este tiempo donde el profeta es muchacho, primero, Samuel respetaba y obedecía a la autoridad, aunque estaba en un lugar donde no había visión, no había palabra, no había revelación, no había interpretación, no había unción. Que este es otro cuento. Es que yo quiero la unción, me voy a meter en ayuno.
La unción no viene por ayuno. La unción es una asignación del Padre. Pero la asignación la encuentras cuando estás en el camino. Por eso dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Si la unción viniera por ayuno y oración, todo el mundo se metiera y resultara puro ungido. La unción no es un deseo mío, es un deseo del Padre. Y la unción está representada en un soplo del carácter del Padre en cada ungido. La reunión de ungidos forma el carácter del Padre, el carácter del Yeshua HaMashiach. Ningún ungido tiene la misma unción de otro. Elí pasaba sentado, adormecido, sin autoridad sobre sus hijos. Perdió la vista. Ahora, alguien diría, pero este sacerdocio va a desarrollar el ministerio profético en Samuel. Mire, a veces el éxito de los padres no es en los hijos, sino en los que el Padre Celestial le entrega. Ojalá que David hubiese tenido de todos sus hijos no solo un Salomón, pero todos sus hijos se desviaron. Es decir, la representación de un ministerio acomodado. Un ministerio que ya lo tiene todo, que ya no necesita nada, pasa en la silla, pasa dirigiendo todo, hace esto, hace esto otro. Ese era el caso de Elí. Estaba quedando ciego, ya no veía las cosas del Señor. Primera de Samuel 3, 1, 2. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Segunda característica de un ministerio profético en el tiempo de muchacho. Elohim llama a Samuel, pero Samuel no conoce la voz. Mire que digo no conoce la voz, no le digo no reconoce. Porque reconocer es cuando ya le conoció y está perdiendo. No conocía. Confundía con la voz de Elí. Confundía con la voz de la autoridad terrenal. Y no tenía conocimiento de la voz espiritual, de la autoridad de Elohim. No había recibido la revelación. Esto es maravilloso, puede anotarlo. La voz del Padre, la voz del Hijo y del Espíritu Santo tienen una frecuencia diferente. Averigüe y pregunte al diccionario qué es una frecuencia. La frecuencia de voz sobrenatural que tenía el Padre debía ser enseñado en presencia de Él. O sea, uno puede decir, la voz del Padre es fuerte, es potente, pero nunca vas a poder tener tu experiencia. Cuando tu experiencia es propia, tú dices, algo se parece a lo que dijo el pastor, algo se parece a lo que dijo el profeta tal, pero tu experiencia no te la borra nadie. Debió ser frustrante para Elí conocer la voz de Elohim, pero no ser usado por él. Debió ser tremendamente frustrante. Cuando viene Samuel, le dice, ¿qué quieres conmigo? Dice, yo no te he llamado. Así 3 veces. A la tercera vez el sacerdote Elí le dice a Samuel, ahora que escuches la voz, dile, habla que tu siervo escucha. Qué triste habrá sido para el sacerdote Elí, que él oía la voz, pero ya el Padre no le hablaba. Qué triste debió haber sido que Elí sabía que ya lo reemplazó, que ya había otro que iba a hacer el papel de él. Y ya sabía porque le había dicho la profecía. Ya le habían mandado a decir. Tercera característica. Elí con todas las adversidades fue fiel para enseñar a Samuel. Elí no dijo, a mí qué me importa, yo estoy desechado, ahí que vea él cómo se las arregla. No. Él dijo, te voy a enseñar, anda, escuche, esa voz es la voz de Elohim. Cuando te hable, tú dile, habla Elohim que tu siervo oye. Él le dio lo mejor, pero el ministerio
profético de Samuel no se fundamentó en otro ministerio profético, sino en el ministerio sacerdotal. Le instruyó fielmente a Samuel a conocer la voz de Elohim. Esto es una pasión sacerdotal sin celo. Le explico por qué el sacerdocio no tiene celo. Dice la Escritura, el alumno no es más que su maestro. Por eso un padre frente a su hijo no es un maestro, es un sacerdote. Dice, el siervo no es más que su señor. Yo le he enseñado y le he dicho, no les haga siervos ni criados a sus hijos. No le diga, lavame el carro y te doy $5. No le diga, anda este mandado y te doy $1. Le está siendo criado, le está bajando de categoría, de hijo a criado, a siervo. Su hijo es su hijo. Dice la Escritura, el alumno no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, pero el hijo siempre será más que su padre. Por eso es que el sacerdocio de Elí no tuvo celo y dijo, este es como mi hijo y quiero que sea más grande que yo. Si yo escribí 3 libros, él que escriba 100. Si yo viajé por todos los continentes y me falta el África, que él alcance el África si el Señor no ha venido. El ministerio sacerdotal es del padre a los hijos. Y el padre siempre quiere que sus hijos sean más que él. Si yo me gozo porque un hijo de la iglesia ha alcanzado un éxito, esa es mi gloria y no me roba nadie. Pero la gloria de mis hijos son la gloria del Padre, porque alcanzaron la asignación profética. Cuarto, característica de un muchacho profeta. Elí comprendió que su joven aprendiz tenía un llamado profético. No fue egoísta, le enseñó el fundamento sacerdotal que es la adoración. Y le enseñó a afinar el oído a la voz del Creador. Primera de Samuel 3, 8, 9. Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Yahweh, porque tu siervo oye. Qué tremendo este sacerdote. No fue egoísta, le enseñó. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Quinta característica. Elí le dio apertura al joven profeta. ¿Cómo le dio apertura? Primera de Samuel 3:17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Elohim, aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Esa es la voz profética. Le enseñó, le dijo, tal como el Padre te diga, tal como Elohim te diga, igualito tienes que decir. Este es el momento que el Padre está desarrollando ministerios proféticos en niños, en muchachos, en jóvenes, pero están siendo discipulados por sus padres en el sacerdocio. Un abrazo a todas las naciones. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, Quito, Ecuador. Bendiciones.